Bueno amigos, hemos cerrado la primera encuesta que realicé durante este suculento directo y era la siguiente. Trump dice que a Irán le quedan 2 días. Irán contesta que es un mediocre perdedor y que se pudra. Y yo pregunté entonces, ¿qué creen? ¿Trump los devastará? ¿Trump saldrá devastado? ¿O devastarán Irán y Trump? Y por supuesto Netanyahu al mundo entero. Y los resultados tras 439 votos son que Trump está jodido, básicamente. Solo un 17% cree que Trump los devastará, un 36% cree que Trump saldrá devastado y un 47% que devastarán al mundo entero, incluidos ellos. Por tanto, la perspectiva es 83% de gente que cree que Trump ha cometido el peor error de su vida, probablemente, ¿no? Así que bueno, les hice entonces ahora una pregunta, he lanzado una nueva encuesta. ¿Quieren que hable del caso Agostina Páez y el horrible totalitarismo de Brasil? Y observo que triunfa ampliamente la opción positiva. Así que vamos a alargar un poquito el directo de hoy y los quiero invitar a reflexionar. Vamos a ser claros. Primero, Agostina Páez me cae mal. Su padre, peor. Pero la justicia consiste precisamente en reconocer los derechos de aquellas personas con las que nosotros no nos sentaríamos a tomar un café. Lo he visto con mi caso, con toda la injusticia que yo he sufrido y muchísimas personas que dicen la verdad. No coincido ideológicamente con este tipo, pero tiene razón, obviamente, y es inocente. Y esa es la nobleza que tenemos que practicar. Agostina Páez, señores, bueno, protagoniza una saga orwelliana, realmente orwelliana, pero real. Esta abogada de Santiago del Estero, de 29 años de edad, a su vez, oficiaba como influencer, de esas que postean una vida de lujo. Bueno, conozco el perfil abogada de 29 años de edad de influencer que postea una vida de lujo. Y además promovía abiertamente a Javier Milei y a La Libertad Avanza, que como ustedes saben es la mayor pesadilla que ha sufrido nunca un liberal consistente y formado como yo, ver que un sujeto que le arranca más del 60% de su renta a los productores agrícolas y en realidad a la mayoría de los argentinos, porque suma el tipo máximo de ganancia con 21% de IVA, ingresos brutos y todo el esquema repugnante que hay, que el tipo no cambia. Y no tiene ninguna intención. Un tipo que mete gente presa por drogas, que le entrega a la Patagonia a un asesino criminal de guerra como Netanyahu. Obviamente, Agostina Páez no tiene nada que ver conmigo. Yo obviamente tampoco opino como argentino. Claramente si Agostina Páez hubiera cometido un auténtico delito, diría, pero claro que la condenen, por supuesto. Ahora, su padre, Mariano Páez, ya es un caso particular. Es un tipo que se presenta a sí mismo como millonario, usurero y narco. Ya vamos a llegar a esa parte. Millonario está muy bien. Usurero, bueno, depende de cómo lo interpretes. Si le cortás el dedo a las personas, ya un poco mal. Y lo de narco, bueno. Bueno, Agostina estaba de vacaciones en Río de Janeiro con amigas. Recordemos que Agostina tampoco tiene que pagar las responsabilidades del padre. En el barrio de Ipanema. Salen a un bar, piden la cuenta y, bueno, ella dice que le inflaron el ticket, que intentaron estafarla, discute con los mozos, que eran 3 empleados, uno de ellos afrodescendiente, y según narra Agostina, y yo la verdad en base al material que estoy revisando le creo, los tipos la hostigaron, se burlaron de ella, la grabaron. Ella, enojada, sale, realiza un gesto de mono, imitando al primate con las manos en las axilas, rascándose, haciendo sonidos de simio. Y bueno, en Brasil, llamar mono a alguien afrodescendiente se considera un crimen, sí, un crimental como el de 1984, ¿no? Un insulto racial que es penado con 5 años de cárcel. Y a esta chica dicen que cometió 3, supongo que porque había 3 mozos, quizá uno era afrodescendiente y los otros eran café con leche o servían café con leche o lo que fuera, no sé. La quieren meter 15 años presa. 15 años presa, ¿ok? La tuvieron ahí llorando en los videos, la tuvieron detenida, el padre viajó, contrataron una abogada que se llama Carla Junqueira, que es la misma abogada siniestra
de Telma Fardín, una persona que claramente ha mentido y que, bueno, lograron, en un juicio extremadamente irregular, anticonstitucional, que muestra la basura que es Brasil, condenar a un ciudadano brasilero, el actor Juan D'Artés, brasilero y argentino, que era claramente inocente, a tal punto que lo reconoció todo el mundo y recién la Corte Suprema de Justicia dijo lo contrario, ¿no? Tras el fallo de Cámara que le dio toda la razón a D'Artés. A esa abogada eligieron estos muchachos de la derecha mileísta, una abogada feminista, progre brasilera. Vayan a saber por qué. Vayan a saber por qué. Ahora, ella aterrizó y se viralizó un video del papá haciendo el mismo gesto por el cual esta mujer enfrenta un juicio. Yo supongo que especula Agostina que Milei no la va a extraditar. Fijémonos cuánto dura Milei en el poder. Y segundo, no confíes mucho en Milei, Agostina, ¿eh? No confíes mucho en Milei, pero si querés confiar en Milei, confía en Milei, así te va. Ahora, el padre hizo otro acting haciendo esos gestos en público, en un boliche bailable, ebrio, rodeado de gente, y luego dice, siento asco por el Estado, el padre, comparto, pero evidentemente mucho asco no sienten porque se reunieron con Patricia Bullrich, porque hacen activismo y proselitismo a favor de un político siniestro que se llama Milei, que endeuda al país, sube los impuestos y le roba a muchísimas personas, nos censura y hace negocios con el dinero robado de los contribuyentes, y pacta con un genocida que lidera el Estado más criminal del planeta, que es Netanyahu. Pero el tipo dijo, siento asco por el Estado, comparto, no vivo de la política porque soy empresario, lo dudo, millonario, quizás, usurero y narco privado. Bueno, todo esto dice el papá de Agostina, ¿no? Un sujeto claramente particular en este video en un local bailable, no le hace un gran favor a la causa, yo creo, de su hija, y lo tienen al sujeto, Mariano Páez, al parecer un hombre muy vinculado a la Libertad Avanza en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, una provincia muy pobre, horrenda, sinceramente, con perdón de la gente de Santiago del Estero, espantosa, la provincia más horrible de la Argentina, sinceramente, palmo a palmo con La Pampa, pero La Pampa por lo menos tiene una parte verde. Santiago del Estero es como un gran desierto lleno de burocracia y de injusticias, donde la banda de criminales de Mocase Vía Campesina, que es una facción de bandoleros. Bueno, el señor está denunciado por la exmujer, por violencia, etcétera, etcétera. Y bueno, Santiago del Estero es una provincia donde asaltan campos, se lo roban a los pobladores, los cagan a tiros, todo con connivencia del gobernador Zamora, que fue kirchnerista. Ya no me sorprendería que sea mileísta como tantos otros veletas como Beretilnec. Beretilnec, el gobernador de Río Negro, que Alejandro Nahuelquín, su mano derecha, papá y empleador de los 3 sujetos que casi me asesinan en diciembre del 2020 y que fueron 3 años y 10 meses a la cárcel, deberían haber ido 10, creo, ¿no? Por el intento de homicidio. Pero bueno, juicio abreviado, yo estaba con estrés postraumático y me quería ir de una vez a Paraguay a reencontrar la libertad y la paz, y lo logré. Y Beretilnec pasó de ser filo kirchnerista a directamente mileísta, como es ahora. Probablemente sea la misma trayectoria que este señor. Ahora, vamos a agregar un poquito de contexto. Hay un video que es importante que vean respecto al caso de esta chica Agostina, que me cae mal, como su papá, pero especialmente su papá me cae peor. Pero bueno, de todas formas, la justicia es la justicia, miren. La situación de la Argentina, ¿la puede beneficiar, la va a ayudar? Vamos con los datos, con la información y con las imágenes. La primera imagen que la condena a la Argentina, que la lleva a estar imputada en Brasil, detenida y con tobillera y sin poder salir del país, son estas. Los gestos, la ridiculización, los trató de monos, hizo el gesto. Ella dijo, bueno, yo hice esto, pero se lo hice a mis amigas, a la ley no le importa. Y también a la ley dijo, de Brasil no le interesa. Y también dijo, y nosotros decíamos inchequeable, también dijo en su momento, fue una respuesta a una agresión. Y me parece que lo que trae Luciana hoy le da cierta razón a que esto fue la continuidad de una agresión anterior. Primero, supongamos que no hubiera agresión y que esta maleducada haga eso de todas formas. Porque es maleducada, porque es racista, porque es la hija de un idiota que la crió mal y ella no tuvo inteligencia suficiente para establecer su propio criterio. ¿Y qué? ¿15 años va a ir presa por hacer este estúpido gesto? ¿Cuál es el derecho que lesionó? Porque los derechos reales, los derechos naturales, no los de la basura del derecho positivo, que básicamente
dice que es un crimen la violencia del individuo, pero es ley la violencia criminal del Estado. Los derechos son vida, libertad y propiedad. ¿Esta tipa agredió físicamente a alguno de esos sujetos? No. ¿Ella los estafó? No. Al contrario, ella dice que la estafaron. Entonces no cometió ni el uso de la fuerza ni el engaño, ni contra sus bienes ni contra sus vidas. No cometió ningún crimen. Son mucho más criminales que ella los cerdos burócratas brasileños que quieren meterla 15 años presa, y su abogada también, y su papá no sé, la verdad. Pero vamos a ver ahora el video que de hecho demuestra que además estaba contestando una provocación esta tipa. Estaba contestando una provocación. Que ella sufre. Veamos, si querés, Lu, el video complementario que puede cambiar esta discusión. La puede ayudar. Este es el video, presten atención, porque puede modificar la situación de la Argentina. ¿Qué dijo? Como decía Mauro, recibimos gestos obscenos, y ahí se ven los gestos obscenos. El que está adelante, parte de ¿no? los trabajadores. Eso, el primero, es provocación. Ahí está. Este gesto este deriva gesto, que ella tome la decisión de hacer... Exacto. Esto sería coincidente con el relato que dice, Claro. Yo reaccioné así, pero él... En otras palabras, el brasilero le hizo un gesto absolutamente obsceno, público y grabado, y la otra le contestó con uno que sinceramente es de menor envergadura y mayor gracia, por más que me parece que los dos son totalmente estúpidos, Agostina y el brasilero, y el padre más, y los que la quieren meter presa directamente diabólicos. Ahora, ustedes saben que repudio profundamente toda forma de racismo, pero no significa que ser racista sea un crimen ni una enfermedad. Es ser un hijo de puta en todo caso. Pero no puede prohibirse ser un hijo de puta. A veces todos en algún momento cometemos una canallada. Y eso no es un delito. O sea, hay que establecer claramente jerarquías. O sea, este relativismo no está generando libertinaje, está generando opresión totalitaria, porque resulta que cualquier cosa de repente desagradable o maleducada es un delito. Si la comete una argentina caucásica es un delito, si la comete... o un gesto obsceno, digo yo, un brasilero afrodescendente no lo es. ¿De qué estamos hablando? Es como justamente, antes los caucásicos tenían derecho y los afrodescendientes no. Obviamente todos tenemos derecho, y ese orden monstruoso que por suerte terminó, el del racismo y el supremacismo blanco, en la mayor parte del mundo terminó, y me alegro y lo celebro, y terminó gracias a los liberales que abolieron la esclavitud, porque no fueron estos progres de mierda que meten gente presa, y menos los brasileros del orto. Perdón, no me refiero a todos los brasileros, sino a estos políticos de mierda de este estado repugnante que es Brasil, que es el último país del planeta Tierra en abolir la esclavitud. Mucho después aún que Estados Unidos, lo cual ya da la pauta de lo que Brasil es, ¿verdad? En esencia. Respeto a los individuos brasileros de bien, pero Brasil... Ahora vamos a hablar de Brasil. Cerremos con el caso de Agostina, mirando el video del padre, que realmente muestra lo peor de cierto arquetipo de argentino, sobrador, al extremo, es maleducado, arrogante, prepotente, burlesco y gritón, que todos los argentinos que viajamos por el mundo sabemos que hay unos pocos así, que constituyen, por supuesto, ya un arquetipo bastante denostable, porque siempre está mal generalizar y colectivizar. No todos los brasileros son como ese muchacho, no todos los argentinos somos como este idiota que van a ver a continuación. Como, insisto, te adelantábamos, el papá de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil, condenada por la Argentina, decía, el padre apareció haciendo los mismos gestos de mono que detuvieron y condenaron a su hija. Que ahí lo estamos viendo. Raro. No merita, no te sirve un comentario, describo simplemente, te comenta en su casa. Mariano Páez, el que pedía por su hija, Agostina anteayer regresó a la Argentina, recuerdan, ella sacó una foto con la senadora Bullrich, regresó a Santiago del Estero, primera noche en Santiago del Estero, el papá hace esto, en un boliche. Pero además, en esa grabación que se le ven las piernas, parece que está una copa y una botella de champán o algo así en las manos. Asco, dice. Yo al Estado le tengo asco. Yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco. Privado. Dice esas palabras en... Privado del sentido común, ¿no? Porque es el peor de los narcos, dice que es narco grabado ahí y tal, ¿no? Bueno, ahí tienen a Patricia Bullrich, montonera exterrorista, asesina de, por ejemplo, su tío, porque ella fue la que planeó el secuestro del empresario, ya saben, el secuestro de Jorge Born, y murió su tío. Cuando Galimberti, que era su cuñado y ella estaba enamorada de él, los aborda a tiros.
murió el tío de Bullrich. Esta asesina, que la conozco bien, recuerden que es la que trajo Pegasus e intentó espiarnos masivamente sin orden judicial durante el gobierno de Macri. Yo evité que sea legal el espionaje, pero luego terminé espiado, lo dice Amnistía Internacional, no lo digo yo. Esta sujeta, que mete gente presa por fumar un porro, adicta al alcohol, de hecho la conozco personalmente, de la época en la que estuve en la Fundación Naumann antes de que sea ministra y hedía su aliento etílico, ampara al caballero entre signos de interrogación y a Agostina. Buah. Ahora, perdón, llegó la hora de hablar de Brasil, porque muchos me preguntan cuál es mi problema con Brasil. Muchos. Para empezar, nunca quedó claro exactamente cuál fue la gota que derramó el vaso y por la cual se cometió la injusta y legítima desmonetización de YouTube en mi contra en el mes de diciembre de 2022. Fue un año de gloria, señores. Realmente fue el mejor año de mi canal y de mi carrera. Eso sí, no dormía mucho y estaba bastante deteriorado. No fumé nada. Casi en 2022 les cuento, pero bueno, trabajaba muchísimo. Ese año ahorré lo suficiente para comprarme mi casa. Había un momento que hacía más de $20,000 por mes trabajando para ustedes con documentales que eran 500.000 visitas, 300.000, 400, 600, 1.500.000, así estábamos. Realmente fue un año de gloria y terminamos desmonetizados, se ve que molestamos bastante y hay 3 hipótesis. Hipótesis número 1, 2 años antes casi me matan, ese año me desmonetizan. Hipótesis número 1, ya saben, es el precio de decir la verdad. Me metí bastante con la dinastía Altani, era pleno mundial de fútbol, me acuerdo. Que encima me molesta tanto ese fanatismo tribal. No me molesta la gente que le gusta el fútbol, no me molesta el deporte, lo he jugado, me parece más divertido jugarlo que verlo, no me molesta los que lo ven, no me molesta nada, pero el fanatismo delirante de que la religión del fútbol me rompe mucho las pelotas. Y en eso, sinceramente, me da lo mismo si Pelé, Maradona, probablemente Pelé era más caballeroso, pero ni lo sé, me parece que estaba ahí cooptado por Kissinger y Maradona era más divertido, pero era moralmente execrable. Bueno, no me meto en esas cosas. Pero hablé mucho de la dinastía catarí, todos sus vínculos, muy incisivamente, y los tipos estaban metiendo centenares de millones de dólares de propaganda en YouTube. Miles directamente por el Mundial. La otra hipótesis era Media Matters for America sacó una lista negra, borraron a casi todos los canales y el mío lo desmonetizaron. Yo no incumplía políticas. Después de eso me volví muchísimo más cuidadoso, ya no tengo ni un video desmonetizado, creo que tengo uno solo, el documental de Sergio Massa, que es el más visto del mundo contra él, 600.000 espectadores, porque se nos coló, y ahí sí fue un error y realmente estaba bien que la desmoneticen, pues se nos coló la foto de un cadáver y bueno, las normas de YouTube son las normas. ¿Por qué nos desmonetizaron antes de...? No sé. La tercera hipótesis, la más fuerte quizás, Voldemort, ¿se acuerdan de Voldemort, este juez repugnante, juez de Moraes, que Fontevecchia lo admira, que es un villano de película del mal, el diablo, este monstruo horrendo, que la Corte Suprema, o sea, Lula y Bolsonaro, que son 2 monstruos, son 2 nenes de pecho al lado de Voldemort. Voldemort hizo una campaña para liquidar a cualquiera que atreviese a decir algo sobre esa elección tan cuestionada que hubo en su momento en Brasil en 2022 y que nosotros cubrimos. Es más malo que el diablo. Ya lo ven, sujeto repugnante de la élite académica paulista, dicen, lo peor de lo peor de lo peor, pero vamos con los datos, ¿no? Claro, yo había hecho un documental sobre Bolsonaro, una basofia humana, un ser del mal, un racista asqueroso, repugnante, que dijo, a ti no te violaría si no sé qué, porque puta y no sé qué, los peores insultos irreproducibles, le dijo otra colega, golpista, militar fracasado y frustrado como el cabo Hitler. No, Bolsonaro, un campesino analfabeto, cerdo, entregado al sionismo, y a estas alturas probablemente, muy probablemente el puntazo ese que se metió en un autoatentado. Ahora, Lula era un cerdo, terrorista cobarde además, entregador de sus compañeros, amparado por los militares, cooptado desde que era un repugnante trotskista de la teología de la liberación por la familia Rockefeller, que era dueña de Brasil, a tal punto que Nelson Rockefeller se murió cogiéndose a su secretaria brasilera de 27 años, el viejo tenía 80, había sido gobernador de Nueva York, etc. No murió tan mal, la verdad. Pero estaban obsesionados con Brasil, eran los dueños de Brasil y literalmente aquí una eminencia
que la verdad hablar de toda esta bajeza y el nombre de Valeria contrasta, pero entrevisté a la doctora Valeria Infran, que es una abogada paraguaya extraordinaria, la verdad, una hada madrina para mí, una mujer católica pero cultísima, tolerante, brillante, responsable junto a miles de madres paraguayas de que en Paraguay se haya prohibido la ideología de género en las escuelas, y abogada del Club Amagi junto a su marido, el doctor Melgarejo, gente magnífica. Valeria nos contó del Pacto de Princeton, que ella investigó y descubrió, el Pacto del Diálogo Interamericano, donde los Rockefeller sientan en una mesa a Lula y a Enrique Cardoso, que era el anterior, el supuestamente centrista, académico yanqui, etcétera, y básicamente disponen lo que fue toda la ola horrenda que vivimos roja en el siglo XXI, el kirchnerismo en la Argentina, Bachelet en Chile, Vázquez y Mujica en Uruguay, Morales en Bolivia. Bueno, en Perú se la llevó más o menos liviana, pero tuvieron a Ollanta después de Alan, todo financiado por Obedrecht, y otro capítulo merecen los negocios de Obedrecht con los Rockefeller, la famosa constructora de la corrupción, por la cual uno tras otro de los presidentes peruanos murieron todos, están todo mal. Bueno, Toledo estaba prófugo por sus temas, Fujimori preso por delitos de lesa humanidad hasta que lo soltaron al viejo, pero Alan García se suicidó para no ir preso por Obedrecht, Humala fue preso por Obedrecht, la mujer prófuga también, y cuántos más, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, el globalista, creo que es el único que zafó, Castillo preso por el autogolpe, pero básicamente los tentáculos de Obedrecht se extendían por todo el continente, Correa y Ecuador, etc. El propio Chávez llegó al poder antes que Lula, pero Lula fue el gran... Fíjense la propaganda. Yo desde chico me tuve que fumar la propaganda en la Argentina kirchnerista, donde incluso Clarín, cuando dejó de ser kirchnerista, porque recuerden que Mañeto almorzaba con Néstor Kirchner todos los domingos, cuando Clarín deja de ser kirchnerista, todavía elogiaba el modelo de Lula. ¿Qué modelo de Lula? La puta madre que los parió. El tipo había hecho un foro social mundial, supuestamente contra Davos, con este sujeto repugnante, Leonardo Boff, el padre de la teología de la liberación, ex cura, bien expulsado por Juan Pablo II, por más que tampoco soy fan de Juan Pablo II, soy fan de Juan Pablo I. Pero bueno, este Boff, que es el padre de la cumbre del clima, del maltusianismo, al moderno y de la Agenda 21, que premió a la Cuba de Fidel Castro, Nicaragua de Ortega y Ecuador de Correa, más Canadá, como los países americanos que mejor la cumplieron, para que se den una idea, ¿no? Qué bien se vive en Cuba, Nicaragua y Ecuador. Magnífico. Bueno, Leonardo Boff armó el Foro Social Mundial. Pero claro, al año siguiente Lula era presidente, lo invitaron a Davos y dijo, soy su amigo de toda la vida. Fue con los 2 dedos que le faltan y dijo, pero queridos amigos de Davos, denme un abrazo. Y se hizo la estrella de Davos. Y la prensa progre yanqui, la prensa progre británica y el País en España, Prisa... Todos de Lula, ejemplo, Lula sacó tanta gente de la pobreza. Las pelotas, hermano, 30% de pobreza tiene Brasil, pretende vendernos Milei que Argentina tiene 30, las mediciones privadas muestran 40, Paraguay tiene 16. Y nunca hubo ni el despliegue de marketing de Milei ni el despliegue de marketing de Lula. Es un país infinitamente más próspero que Brasil y Argentina. Pequeñito, pero infinitamente más próspero. Hablemos más de Brasil. No solamente tienen un problema con la libertad grave, Lula mató cientos de personas, además. La policía brasilera, los militares corruptos, poderosos, violentos, sangrientos, y se aman a sí mismos como los yanquis, que ustedes vieron que, a ver, ¿cómo son los militares argentinos en las películas? Torturadores, todos la peor basura. Muchos fueron así, no todos fueron tan así, ¿no? ¿Cómo son los militares españoles en las películas franquistas y tal? Los grises, lo peor. ¿Cómo son los militares norteamericanos? Son todos heroicos, valientes, nobles, justos, honrados. Y si hay uno malo, le gana uno bueno. Los brasileños también son así. Su relato es inversamente proporcional a su realidad. O sea, son un país que primero, como dijo Iorio de los jamaiquinos, esos putos no lucharon por su independencia. Brasil tampoco luchó por su independencia. Cuando Napoleón invadió la península ibérica y estaban los idiotas de Fernando y Carlos sacándose los ojos y los tenía ahí peleándose entre sí mientras Pepe Botella lidiaba con los guerrilleros liberales y las Cortes de Cádiz intentaban crear una unión iberoamericana o hispanoamericana
realmente libre y próspera, no le fue muy bien, pobres. Bueno, los portugueses se fueron, huyeron, se establecieron en Brasil, hicieron imperio en Brasil, después el imperio del Brasil prosiguió, y quiero aclarar algo. Mis mejores sentimientos con Portugal, salvo que es un país también ultraizquierdista, del cual salió Antonio Guterres, el de la ONU, que además era el presidente de la Internacional Socialista antes primer ministro de Portugal. O sea, todo eso ya me cae muy mal, pero los portugueses me caen muy bien. Hablan muy bonito, a diferencia de los brasileros, que para mí es como si te metieran miel caliente en el oído escuchar el acento brasilero. Con perdón, no lo soporto. No soporto Brasil. No es contra los brasileros individuales, que seguramente habrá gente muy buena que no es nacionalista brasilera, pero el nacionalismo brasilero me molesta particularmente. Llego a decir incluso que hay una sola circunstancia en la cual soy hispanista, cuando tengo brasileros alrededor. Así, escuchando esa música horrenda, con esos vestidos horrendos, con ese barullo y griterío permanente horrendo, y esa sensación de Brasil, mayor país del mundo, que son como este idiota argentino, insoportable, que es el padre de Agostina, pero multiplicados por un montón encima, siendo que Brasil casi mete 15 años preso una tipa por defenderse de que la acosaron. Brasil metió la ley de género María do Pena antes que la Argentina, por eso está condenado injustamente D'Artés, independientemente de que sea argentino. ¿Y cuántos brasileros hay inocentes condenados que tampoco deberían estarlo, no? Son los tipos que en 2024 prohibieron Twitter entero, bloquearon Twitter entero. Voldemort, el Voldemort del que sospecho que fue responsable de lo que nos pasó y de lo cual salimos litigando. No llegamos a litigar. Gracias a la intervención de la prensa, de una ONG que por ayuda de don Rubén Luengas también, y de la amenaza de un buen abogado que contraté en Argentina, nos devolvieron la monetización, pero el canal nunca volvió a ser el mismo y desde entonces todo fue a peor, que es así como te castigan, de manera más sutil y a la larga eficiente. Los tipos prohibieron enteramente una red entera, amenazando a los brasileros, porque a mí no me importa Elon Musk, me importan los brasileros, amenazando a los brasileros de ponerles multas si entraban por VPN, es decir, por servidores de otros países. Son los mismos que durante 2 años prohibieron Telegram, 22 y 23, el Tribunal Electoral. Cerraron más cuentas que ningún otro país del planeta por orden judicial de Voldemort. Suspendieron cuentas de políticos, eliminaron la publicidad de empresas que criticaban estas políticas. O sea, directamente prohibieron a los medios de comunicación brasileños publicitar empresas que criticaban a la corte de Voldemort, Stalin, el calvito loco. Tuvieron un proyecto de ley de fake news, 10 años de cárcel. Bueno, ya ven, esta chica no necesita ley de fake news porque con su ley antirracista ya la quieren meter presa 15 años. Restricción absoluta del acceso a armas y estos miserables burócratas de ese estado paquidérmico, que es como el sueño peronista, por eso le encanta a todos los argentinos, a muchos argentinos, tanto a los zurdos como a los otros, pues son todos unos estatistas perdidos que tienen esa noción imperial de Brasil. Los tipos quieren desarmar a los países vecinos. Los tipos vinieron a Paraguay a decir, ustedes le venden armas a nuestros narcos, los tipos que tienen los cárteles narcos que dominan toda la puta Sudamérica, el Comando Vermelho y bla, bla, bla. Esos tipos querían prohibir la venta de armas en Paraguay, que por suerte le dijo no rompan las pelotas y seguimos comprando armas y municiones legalmente con mayor facilidad que en cualquier otro país. Ahora Argentina tiene un poquito más de facilidad que antes. Brasil, por supuesto, se queja. Ahora, esto es gracioso. ¿Paraguay tiene fábrica de armas? No. Brasil tiene varias. Empezando por la famosa Rossi. O sea, es una cosa... los Estados Unidos del Sur se creen los tipos. Y después compraron la independencia o se indemnizaron al emperador y seguían teniendo esclavos. Fue mundial la presión para que los tipos abolan la esclavitud. Y el imperio portugués, por eso dije me vuelvo hispanista, había esclavitud en España. Había esclavistas en lo de los hospitales es mentira. Tenían 6 camas los hospitales españoles. Lo investigué perfecto y se los mostré con datos. Había sistema de castas, racismo y pobreza. Pero ¿saben qué? El imperio español no hizo un negocio del tráfico internacional de esclavos. El portugués, vaya que sí. ¿Qué son los bandeirantes? ¿Por qué Brasil es como es? Literalmente traficantes de esclavos y bandeirantes atacaron absolutamente a todos los vecinos para ampliar territorio y llevar su negocio perverso allí, como hizo Estados Unidos robándole Texas a México y la mitad de México, no solo Texas. Y estos tipos quieren meter 15 años presa a una chica que hizo esto en 2026. ¿Qué mierda enseñan en los colegios de Brasil o melhor país do mundo?
proteccionistas asquerosos, una industria de mierda, de productos de mierda. ¿Alguna vez tuvieron un Chevrolet Corsa? Los peores autos del planeta. Dicen que son los iraníes, no, yo creo que son los brasileños, deben andar parejo. Que por suerte Paraguay uno ve y tiene Porsche, BMW, Mercedes-Benz, país con más Mercedes-Benz del mundo, el tercero, después de Alemania y Austria, en relación a su población, Paraguay. Y por supuesto la mayoría absoluta de los autos, japoneses, coreanos, americanos, etc. No, Brasil, ¿qué quiere? Imponerle a todo el Mercosur. Con Paraguay no lo logró jamás, con Uruguay sí, y con Argentina también, que Argentina ya tiene sus autos malos, pero tiene que tener autos peores que son los de Brasil. Caros, incompetentes, incómodos, mal diseñados. Destruyen los modelos europeos, que de por sí no son los mejores. Tienen mal gusto en todo, la comida es espantosa, que me vengan a decir que no sé qué, es horrible, igual en Argentina la mayoría también. Si uno va a un buen restaurante, perfecto, pero el promedio es insípido, desabrido. Yo no sé qué carajo le ven a Brasil, sinceramente. Bueno, debo reconocer que yo tengo algo como Homero en Nueva York. ¿Se acuerdan que cuando Homero Simpson va a Nueva York le pasan todas las desgracias? Bueno, yo en Brasil en un solo día me robaron 2 veces. Sí, ríanse. Y además es más, cuando volví el avión tenía unas turbulencias de la aerolínea Gol que parecía que se caía. Se cortó la luz, la gente... ¡ah! Y yo tranquilo dentro de todo. Pero encima, ¿no? La aerolínea brasilera. Pero ese día que me robaron 2 veces fue increíble. Me fui a Guarujá. No había estallado todavía el escándalo de corrupción de Lula. Yo era gerente de una empresa de producción de orquídeas, la principal de Paraguay, gerente de marketing. Fuimos a una feria. Yo venía de haber recorrido Panamá y Costa Rica con ese tema y cuando llegué tenía toda la ropa... Bueno, primero, me fui a Guarujá, vi un muchacho rubio y de anteojitos y le dije, ¿me sacás una foto? Y el tipo dijo, más lejos, me dijo, más lejos. Y después se fue corriendo con mi celular. 12 del mediodía, playa de Guarujá, lleno de gente, un policía en la esquina riéndose. Y yo me quedé así, mirando al joven brasilero rubio de anteojitos subir con mi teléfono. Esa tarde yo tenía mucha ropa sucia, llegué tarde al hotel y me dijeron, llévele usted a la lavandería, no sé qué, ya pésimo. Saco toda mi bolsa de ropa sucia de camisas. Era uno de estos hoteles que ocupan una esquina y tenía la entrada principal acá y después el estacionamiento y la lavandería por la otra calle. Yo voy cruzando con mi bolsa y de repente ya no tengo mi bolsa y veo una motocicleta con 2 bandoleros huyendo con mi bolsa. Por tanto, mis camisas deben haber sido, no sé, sábanas o cortinas o manteles en alguna favela brasilera. Más allá de lo cual, hay muchos países inseguros, pero me quedo toda la vida con Perú y antes con Brasil, con Ecuador también. No tengo ningún problema con Chile. No sé, señores. Colombia me parece una maravilla. Siento muchísimo que la gobierne un terrorista psicópata. Y Uruguay, bueno, un laboratorio social progresista lleno de zombies. Fui a dar una conferencia en abril del 22 y era para llorar porque es una de las ciudades más lindas, debe ser una de las ciudades más lindas del mundo, Montevideo, pero totalmente acabada. Tasa de suicidios por los cielos, de homicidios por los cielos, de desempleo por los cielos, pero toda Hispanoamérica, toda entera. Hispanoamérica, miren lo que les estoy diciendo, Hispanoamérica. A mí me gusta usar Latinoamérica porque lamentablemente está metido ahí Brasil. ¿Qué vamos a hacer? Si Bolsonaro tiene una idea supremacista, yo lo invitaría a decir, bueno, señor, investigue geológicamente si puede convertir Brasil en una isla, lo separamos del resto y ahí vamos a ser Hispanoamérica, pero también tenemos las Guyanas, Jamaica, etcétera. Así que somos Latinoamérica, les guste o no les guste. Las islas francesas, mejor dicho, Haití, etcétera. Jamaica no es latina. Ahora, dicho todo esto, la historia de los tipos. O sea, la historia de los tipos. Yo en el Museo de la Guerra de Paraguay le mando saludos a, creo que era el sargento Barreto, pobre, que cada vez que fui llevando amigos me quería que haga un video. Voy a ir a hacer el video solo por vos, por lo educado que sos, sargento. Chico muy amable que me reconoció de YouTube y demás. El tipo impecable siempre, me acuerdo que me lleva con mi amigo Julián, nos muestra un cuadro de la reunión de López con Mitre, el mariscal López, durante la guerra de la Triple Alianza, con Mitre, el cerdo masón, asesino, genocida que gobernaba Argentina, y para empezar empezó a matar a argentinos que no querían ir a la guerra injusta contra Paraguay, y por su culpa tuvo que escapar a Alberdi, que era el único más o menos liberal de esa época, que obviamente defendió a Paraguay de la horrible invasión. Todo esto, por supuesto, liderado por el emperador esclavista de Brasil. Y Barreto me dice, ahí está el excelentísimo general Mitre con nuestro mariscal López. Fíjense lo que es la cortesía paraguaya. El excelentísimo. Le dije, no, Barreto, excelentísimo nada.
excelentísimo, nada. Y tampoco es que yo le tenga cariño a la figura de López en absoluto, pero claramente hubo un país que fue víctima de una conjura genocida y que prácticamente exterminaron a su sociedad por completo, y ese país se llama Paraguay, una de las guerras más injustas de la historia. Nada, excelentísimo, Mitre. Pero gracias por la atención, creyendo que, no sé, eso es una cortesía con los argentinos. Y pasan dos brasileños, ganamos, es como un estado de Brasil. Y filmándolo en el Museo de la Triple Alianza, ante lo cual yo miré en el Museo de la Guerra en Paraguay y le dije a Barreto, ¿por qué no llama al coronel y lo fusilan en el fondo? Ahí sí yo hago un video. Obviamente era un chiste. Ahora que hago, obviamente publicito este grandioso país bastión de libertades, que es Paraguay, y que es tan noble su pueblo y tan libre de odio, que recibe a los emprendedores argentinos, brasileros, uruguayos y a todos los demás que vienen aquí a trabajar, los trabajadores también, que somos argentinos, brasileros, españoles y uruguayos, somos los 4 grupos migratorios principales del país, cada vez más. Los reciben de brazos abiertos, sin ningún rencor, sin burlas, sin gestos simiescos, sin el acoso del afro-brasilero a la abogada, ni la... Claro, ¿cómo no va a ser un país más rico, más libre, más feliz? Se lo merece. Eso se llama karma histórico, señores. Eso se llama karma histórico. Y seguramente me estoy olvidando de algunas cosas, pero bueno, vamos a darles datos de Brasil porque en algún momento lo tenía que tratar. Insisto, yo salí con 2 brasileras, las chicas muy, muy bien, todo perfecto, pero seguro hay brasileros de bien, cultos, humanistas, interesantísimos. Hay un montón de argentinos, amigos míos que aman Brasil. Yo no le veo la gracia, no me gusta la playa. Soy un hombre de lagos y montañas, pero ante todo soy un hombre de la libertad. Por eso amo Paraguay, porque Paraguay no tendrá ni las montañas ni los lagos de Bariloche, por más que tiene su encanto y muy bonitas cataratas y arroyitos y demás, y un lago verde muy lindo que les recomiendo y demás en el norte. No tiene playa, no tiene mar, pero sabe que tiene libertad. Libertad. ¿Y saben qué más tiene? Como decía Escotado, un país no es rico por tener diamantes, es rico por su educación. Por favor, permiso, disculpe señora, adelante, está bien, lo ayudo. Qué bueno que le guste Paraguay, es su casa. Eso no lo tiene ni Brasil ni la Argentina. Bueno, bloquearon Twitter, suspendieron Telegram, cerraron cuentas en redes, todo tipo de censura y penalización. Uso de la fuerza contra los manifestantes durante todos los gobiernos en Brasil, Lula, Bolsonaro. Después los tipos se atreven a señalar situaciones de derechos humanos en otros países. Es una cosa alucinante. No solamente vigilan a sus ciudadanos, tenían espiados a los políticos paraguayos por Itaipú, que es otro cuento notable. Cumplidos 100 años de la guerra, donde el mariscal López murió diciendo muero por mi patria con un batallón de niños que luchaban por sus madres, que estaban ahí detrás en los matorrales, los mataron salvajemente los brasileros a cada niño, como a mutilados, enfermos, o sea, con la crueldad más absoluta de la que no fueron capaces las tropas de Mitre, y no defiendo a Mitre. 100 años después, en 1965, otra vez Brasil invadió Paraguay, porque quería quedarse con el río y la represa. Hacer la represa para ellos y robarle otro pedazo más además de todo el territorio que ya le robaron. Stroessner mandó al canciller, me contaron hace poco esto, lo metieron preso y tuvieron que venir los norteamericanos, porque fíjense que para que los estadounidenses sean lo bueno de una historia o mínimamente los pacificadores, la magnitud del delirio. Tuvieron que venir los norteamericanos a decir no se van a quedar con otro pedazo de Paraguay, estamos todos juntos luchando contra el comunismo entre comillas, léase, son todos mis sirvientes y no voy a permitir líos en el patio de atrás. Y de ahí surge Itaipú, que es binacional, pero durante 50 años en realidad el eslogan secreto era a gran represa do Brasil, y Paraguay, que produce 20 veces más energía de la que consume, tenía que vendérsela a Brasil a precio vil. Ese acuerdo venció. Espero que Paraguay sepa negociar para cobrar la energía a precio de mercado, porque si ya Itaipú es una fuente de riqueza enorme, cobrando la energía a precio de mercado va a ser una fuente de riqueza elefantiásica. Y estuve hablando bastante con Pablo Yenta, al que le salvamos la vida con su cuñado, con mi video Paraguay es el mejor país del mundo, porque vino a vivir aquí y no se quedó en Bahrein, donde varios de sus vecinos ya están muertos durante la guerra. Fue varios años ejecutivo de Saudi Aramco, que es una de las compañías más grandes del mundo, y Pablo me dijo que la oportunidad es única realmente en términos de la energía eléctrica de Paraguay, la riqueza que habrá ahora también con el corredor bioceánico, y qué bueno que Brasil ya no tiene la capacidad de hacer lo mismo que antes. Así que bueno, realmente, todo bien con los empresarios brasileros que vienen acá en multitud a prosperar,
Incluso prueba de la tolerancia de Paraguay es que están los famosos brasiguayos en Canindeyú, que son agricultores brasileños que vienen, aprovechan que en vez de tener 75% de impuestos, como tiene Brasil, que es un país enfermo del cáncer estatista, más allá de quién gobierne, si Bolsonaro o Lula, como Argentina, vienen a pagar 10% en Paraguay, prosperan, dan trabajo, educan a los hijos en Brasil, en portugués, se los llevan a Brasil a nacer ahí, pero se aprovechan de toda la libertad de Paraguay. ¿Está mal eso para mí como liberal? No, no está mal. Ahora no sé por qué lo llevan a nacer a Brasil. O sea, yo estoy esperando cumplir los años para quemar el pasaporte y renunciar a la ciudadanía argentina. No vaya a ser que después me quiera buscar arca por ser argentino, que es el nuevo delirio totalitario que tienen algunos países. Y yo sugiero a los españoles y demás europeos que huyan pronto antes de que se adopte, de perseguirte aunque te vayas del país, ¿no? Pero bueno, en fin. Sabemos perfectamente que eso no lo verían con buenos ojos en otros lugares, pero Paraguay es un país noble, de corazón abierto, donde cuando le ganaron la guerra a Bolivia y estaban los soldados prisioneros, las paraguayas le daban chipa, le daban cocido a los soldados que capaz mataron a sus maridos o a sus hijos, pero sabían que no lo hicieron porque querían, que fueron obligados, que eran jóvenes, que tenían miedo. Eso es Paraguay. Un pueblo infinitamente superior a Brasil y sus delirios imperialistas o a Argentina. Esa imagen que tenemos muchos argentinos, no todos, yo no, pero esa imagen que tienen muchos argentinos, de que somos un pedazo de Europa perdido en Latinoamérica. Somos una inmensa villa. Y los tipos que se creen que son mejores que los cucas son este idiota que es literalmente un simio mileísta. Qué parodia bizarra y patética. Argentinos, bueno, está Pablo, me crucé con Cristian Vanegas, un rosarino, el propio, a ver cómo se llama este chico, Víctor, el cuñado de Pablo. La gente me cruza acá, el otro día estaba tomando en Delis de France, en el Paseo de la Galería, un eclair con un cafecito, y se me sienta enfrente un chico y me dice, qué bueno que vine acá, te lo agradezco tanto. Y yo, bueno, y me cuenta, acá me siento respetado, soy contador, hago asesoría financiera de empresas, tengo un montón de clientes, tengo 41 años, en los 2 años que estuve acá en Paraguay, logré lo que no logré en 20 en Argentina, nadie es profeta en su tierra. Lo voy a entrevistar, no me va a dejar mentir. Lo mismo que a Pablo ya lo entrevisté, publico en breve la entrevista. Así que amigos, bueno, creo que no sé si me quedan más cosas para decir de Brasil, pero podría decir algunas más, porque tampoco quiero repetirlo. No se ofenda ningún brasilero, sé que algunos nos miran, les tengo mucho aprecio, pero bueno, obviamente Paraguay está infinitamente encima de Brasil en cualquier ranking de crecimiento, de mucho más crecimiento, mucho menos déficit, mucho menos inflación, mucho menos impuestos, lo que se les ocurra. Todos los rankings que nos importan a los del sector privado, Paraguay revienta a Brasil. Y Brasil, claro, tiene esa cosa como la India, 200 millones de tipos. Sí, la India tiene 1.300, 1.400, tiene más gente que China, pero son mucho más pobres. ¿De qué sirve eso? Así que bueno, ¿cuánto cobra impuesto a la renta Paraguay? 10%. Y gran parte de eso lo puedes deducir y además si cobras del extranjero no pagás. Mucha gente me preguntó por el decreto cripto, es realmente inaplicable, impracticable y solamente vale para los que tienen actividad en Paraguay, porque muchísima gente no la tiene en Paraguay, aprovechándose que Paraguay ha crecido muchísimo gracias a la tributación territorial. Usted puede tener su negocio, cobrar del extranjero y no tributa en Paraguay, no hay doble tributación. Y además, el que tiene una billetera fría no tiene problemas de ningún tipo, pero bueno, Brasil es mucho peor, como se podrán imaginar, en materia de cripto. ¿Cuánto es el impuesto en Paraguay? 10. En Brasil, 27.5. ¿Cuánto es el impuesto corporativo en Paraguay? 10. Y en Brasil, 34. ¿Cuál es la carga tributaria total como porcentaje del PBI? Paraguay, 10%. Brasil, 25%. Bueno. Presión tributaria, Paraguay, 14 puntos. Brasil, 33. Así están, ¿no? Reventados. ¿Saben qué? A veces Paraguay es el mayor exportador de café del mundo. Pero no hay muchas plantaciones de café. O sea, es el tercer exportador de carne y vos ves las vacas por todas partes. Hay más vacas que paraguayos. Hace poco le hice una entrevista a Cintia Peña. Es el cuarto exportador de soja y donde veas hay soja, especialmente en Alto Paraná. La zona verde es muy agrícola, muy húmeda, muy buena, como la pampa húmeda argentina, como la llanura de Uruguayas, como el sur de Brasil. Solo que Paraguay tiene menos impuestos, entonces la tierra es mucho más rentable. Cuesta prácticamente lo mismo o incluso menos. En misma fertilidad, mucho más rentable porque hay menos impuestos.
Ahora, ¿por qué lo del café? Porque los brasileños no pueden exportar el café desde Brasil porque quiebran, entonces lo tienen que exportar a través de Paraguay. Paraguay es el pulmón por el cual respiran Brasil y la Argentina en su locura. Así que bueno, señores, ¿qué quieren que les diga? Brasil no me cae muy bien, tampoco me cae bien Agostina, pero no merece la cárcel, no me cae bien el padre tampoco, pero bueno, no influye la situación de su hija. Y un detalle más, ¿cuántas empresas estatales brasileras como Petrobras, Electrobras comprando políticos en masa en todos los países? Bancos públicos de crédito, subsidios industriales masivos, política industrial proteccionista extrema que produce esos autos de porquería que literalmente matan gente. Me acuerdo, mi papá tuvo unos Corsa de alquiler turístico en su momento y un turista que le alquilaba a la agencia, mi papá le alquilaba a la agencia, no le alquilaba a los turistas, murió en un accidente en un Corsa y toda la historia, por supuesto estaba todo asegurado y demás, pero era evitable, eso no le iba a pasar en un coche japonés o alemán. Le pasó en un coche brasilero, que son una verga, literalmente, producto de la falta de competencia. Naturalmente, vas a tener lo peor. Cero libertad de expresión. También tuvieron sus propios nazis, aunque no tanto como Perón y la Argentina, pero Getúlio Vargas y compañía eran súper estatistas también. Así que, ¿qué quieren que les diga? Señores, no soporto Brasil. Todo bien con los brasileros, pero Brasil no me cae bien. Hasta la próxima, señores. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 17 asaltos, el último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. Te espero.